¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo hizo Maduro para truchar las elecciones? ¿Hay alguna prueba que nos ayude a verificar que estas mismas fueron falsas? ¿Y qué está haciendo la oposición? ¿Tiene alguna chance de derrocar al dictador? Bueno, quédate que te hago un resumen de todo lo que está pasando en Venezuela y cuál es la diferencia de estas elecciones con el resto de las elecciones que ganó Maduro de manera aplastante con supuestos fraudes detrás. Bueno, que esta vez la oposición estaba bien organizada, con líderes con mucha popularidad, y por el contrario Maduro tenía muy poca popularidad y ya quedaba muy poca gente dentro del país y fuera ni te cuento que lo bancase. Como principal líder de la oposición tenemos a Corina Machado, que fue inhabilitada por la justicia venezolana para candidatearse en las elecciones y al final terminó quedando Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición de las elecciones, validado por Corina Machado, con lo cual a estas elecciones se llegaba con mucho hype. Realmente parecían ser unas elecciones particulares y los venezolanos y en general en el resto del mundo había bastante fe de que esta vez se puedan ganar. Maduro obviamente estuvo tomando un montón de medidas previas para que estas se dificulten para la oposición. Por ejemplo, salió a hacer amenazas como estas. Quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Tremendo, básicamente salió a decir que si él no gana las elecciones va a salir a matar a todos. Existen algo que son los veedores, o sea, gente que viene de otros países específicamente para chequear que las elecciones sean limpias. Bueno, básicamente Maduro le impidió a los veedores entrar en Venezuela, justamente para que nadie de la comunidad internacional pueda ver si las elecciones son limpias o no, justamente porque no lo son. Los únicos veedores que pudieron entrar son de países totalmente aliados con Venezuela y que muy democráticos no son, como por ejemplo China, Irán, Rusia o Corea del Norte. Sin embargo, todas las encuestas daban como ganador a Edmundo González, por una diferencia de alrededor de 30 puntos. Pero la falsificación de las elecciones ya estaba en marcha. Más allá de todas las herramientas legales que utilizó Maduro para dificultar a la oposición, el fraude pasa por acá. Las elecciones en Venezuela funcionan de esta manera. El voto es electrónico, o sea, vos vas en una máquina, apretás un botón y se registra el voto. Máquinas que provee una empresa que ya avisó que en las anteriores elecciones hubo fraude. O sea, hasta la empresa que hace las máquinas dijo que esto estaba trucado, pero bueno. Y la idea es que a la vez que se computa el voto electrónico, se tiene en paralelo un acta física, o sea, un papelito que dice tal votó por cual. No sé, Pepe votó por Edmundo González. Luego agarran y comparan los votos electrónicos con las actas físicas. Y todos los votos que coinciden, o sea, que dan lo mismo, se registran. Y si hay alguna irregularidad, no se registran. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la idea es que mientras corrían las elecciones, que terminaron a las 6 de la tarde, la dictadura iba registrando los votos electrónicos e iba registrando las actas físicas. Y las actas físicas también se las tienen que dar a la oposición, para que ellos chequen que esté todo bien. ¿Cuál es el problema? Que solamente le dieron alrededor del 30% de las actas. Luego dejaron de dárselas, supuestamente porque hackearon a la Cámara Nacional Electoral. O sea, ya no se podía entrar a la página del órgano oficial de Venezuela que cuenta los votos. Estaba tumbada la página, no se podía entrar y ellos no estaban dándole las actas a la oposición venezolana, para que la oposición venezolana chequee justamente los comprobantes de quién votó a quién. Y así hasta las 12 de la noche. O sea, hubo 6 horas en las que nadie podía registrar absolutamente ningún voto y nadie podía chequear ningún documento oficial. Estaban todas las páginas tumbadas, no estaban las actas, nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que a las 12 de la noche la Cámara Nacional Electoral salía a anunciarnos lo siguiente. Mientras a la oposición no les daban las actas, quién sabe por qué, y les daba el resultado de que Maduro ganaba con un 51,2% y Edmundo González perdía con un 44,2%. Sin embargo, la página de la Cámara Nacional Electoral seguía tumbada y el gobierno no había revelado las actas todavía. O sea, literalmente no había ninguna manera de chequear a través de ningún documento oficial que lo que estaba diciendo la Cámara Nacional Electoral era verdadero. No tenían nada para demostrarlo. Y en Venezuela se empezaba a pudrir todo en la calle. Luego llegamos al lunes, que acá es donde empiezan los conflictos diplomáticos. Resulta que cuando en un país de dudosa fiabilidad se celebran elecciones, es muy importante las declaraciones del resto de los países. O sea, a ver qué países reconocen que las elecciones son verdaderas y qué países las desconocen o dicen que son falsas. Luego de varias horas tenemos esta lista. En verde, los países que no reconocen el resultado. En rojo, los países que felicitan a Maduro. Y en el medio, los tibios que, bueno, no desconocen los resultados de las elecciones, pero piden el conteo de los votos. O sea, mostrame las actas. Justamente Estados Unidos se mantiene con distancia, todavía pide evaluar la situación. Además, la oposición venezolana empezó a declarar que ellos en realidad ganaron con el 70% de los votos. O sea, que Edmundo González sacó 70% y Maduro sacó 30%. En base a las pocas actas que pudieron tener, ellos realizaban una estimación de que habían ganado con esos porcentajes. Este mismo día, el lunes, o sea, el día posterior a las elecciones, se celebra una marcha masiva, un poco más organizada. Básicamente Corina Machado y Edmundo González junto con su equipo, juntos en
en un bondi y alrededor un montón de venezolanos. Hubo mucho quilombo y a partir de ahora que ya se empieza a denunciar represión. Y también se empiezan a reportar heridos y desaparecidos. Maduro y el chavismo empiezan a acusar a la oposición venezolana de querer llevar a cabo un golpe de estado. O sea, el argumento de Maduro es: las elecciones fueron limpias, yo soy el presidente de Venezuela y ustedes quieren derrocarme, o sea, un golpe de estado. Justamente el problema de este argumento es que las elecciones no fueron limpias, pero bueno. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque lo legitima para reprimir. Si enfrente vos no tenés gente que está luchando por unas elecciones limpias, sino que tenés a golpistas, bueno, ahora se supone que para el chavismo es legítimo salir a reprimirlos, a meterlos presos, etc. Y es lo que empezó a suceder. Mientras tanto, el oficialismo, o sea, el chavismo, no presentaba las actas todavía. O sea, ya había pasado un día y todavía no había ningún tipo de comprobante de que el resultado de las elecciones fuese verdadero. Cualquier cosa, esto no sucede nunca en ninguna elección del mundo. Pasamos al martes. Otra vez Maduro en cadena nacional. Y esta vez para decir lo siguiente. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. Y la realidad virtual, ¿quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata. Sí, el problema es Elon Musk, o mejor dicho, Elon Musk, el empresario dueño de SpaceX, de Tesla y de Twitter. ¿Qué carajo tendrá que ver Elon Musk? Bueno, Elon Musk le aceptó la pelea a Maduro, obviamente todo en joda, y Maduro le responde. Las fuerzas de Maduro empiezan a rodear las embajadas de los países que son opositores, como por ejemplo Argentina. Los embajadores tienen que empezar a encontrar maneras legales de poder escaparse del país, porque los van a agarrar y los van a meter presos. Ahora, yendo al miércoles, sobre todo pasaron dos cosas que son las más importantes. La primera es que la oposición venezolana resulta que estuvo haciendo un escrutinio paralelo de todas las actas. O sea, vos tenías a los órganos oficiales de Venezuela, que se supone que estaban chequeando las actas para contar los votos, pero como obviamente iban a falsificar todo, la oposición se organizó en paralelo y ellos empezaron a contar los votos y lograron conseguir hasta el 80% de las actas. Resulta que con el 80% escrutado, la oposición venezolana confirma que Edmundo González ganó con un 70% y Maduro sacó un 30%. Ellos sacaron una página de internet donde se pueden ir a chequear todas las actas oficiales y todos los votos oficiales y confirmar que efectivamente hay documentos oficiales del 80% de todos los votos escrutados que indican que Edmundo González ganó con un 70%. Ya tenemos ahora a la oposición que tiene documentos legales que respaldan el resultado de las elecciones y todavía en el miércoles, o sea, luego de 3 días de las elecciones, el oficialismo, o sea, el chavismo, no presentó nada, todavía no presentó nada. O sea, simplemente un tipo salió en cadena nacional a decir, bueno, nosotros ganamos. Y ya está, sin ninguna prueba. Y el segundo hecho muy relevante, que en realidad el problema es que no fue relevante, es la declaración de la OEA, o sea, de la Organización de los Estados Americanos. Básicamente es una organización donde están todos los países de América y se supone que sirve un poco para protegernos entre nosotros y qué sé yo. Bueno, tardaron 3 días para escribir una resolución en la que le pedían por favor al gobierno de Maduro que muestre las actas, algo que ya debería haber hecho. ¿Y qué pasó? Bueno, ni siquiera pudieron aprobar la resolución, salió rechazada. O sea, estuvieron literalmente 3 días para ponerse de acuerdo en escribir un papelito que le pedía cosas a Maduro y no la aprobaron. Rechazada en su mayor parte por todas las pequeñas islitas del Caribe, que todas son económicamente dependientes de Venezuela, por las dictaduras que bancan a Venezuela, y adivina por quién más. Sí, por Colombia, por México y por Brasil. 3 países de izquierda que simplemente están bancando una dictadura porque probablemente tengan negocios detrás. Tenemos a Lula da Silva en Brasil, a Gustavo Petro en Colombia y a López Obrador en México. Y de momento Estados Unidos, que es alguien importante en esto y que puede meter muchísima presión porque suele meter sanciones económicas, y de hecho hoy Venezuela tiene sanciones económicas por parte de Estados Unidos, está manteniendo al margen, como que no reconoce a Maduro claramente, pero todavía no está interviniendo. Luego vamos al jueves y Maduro, con la cara completamente rota, sale a anunciar que va a construir cárceles para meter a todas las personas que está agarrando. Fíjate cómo el chabón se jacta de desaparecer personas. Claro, en su discurso es algo coherente. O sea, hay gente que está realizando un golpe de estado y nosotros los estamos atrapando porque son delincuentes, pero no, esa no es la realidad. Los delincuentes son ellos. Salieron a decir que supuestamente Elon Musk fue el que realizó el hackeo y el ataque cibernético por el que la Comisión Nacional Electoral no presentó las actas a tiempo y de hecho siguen sin presentarlas. La página sigue tumbada. Además ya tenemos testimonios de gente que fue agarrada por Maduro y que está siendo obligada a confesar, como por ejemplo el siguiente. Habría sobre todo dos cosas que me gustaría destacar que no dije, que son cosas que sucedieron antes pero me olvidé de decir. La primera es que Maduro amenazó con meter preso a Corina Machado y a Edmundo González. O sea, quiere meter presos a los líderes de la oposición. Y la segunda es que está secuestrando a los testigos de mesa para firmar actas falsas. O sea, Maduro está secuestrando a los tipos que debían de chequear cuando la gente estaba votando que las actas estuviesen bien y que no se estuviesen falsificando, para que agarren y firmen actas falsas, para que luego el gobierno pueda presentar estas actas falsas y decir, miren, ven
que yo tengo todas las actas y en realidad son todas truchas, firmadas por la gente que debería de firmarlas, pero que las secuestraron y las obligaron a hacerlo. Nada, esas son las últimas dos aclaraciones que me gustaría hacer. Así que hasta acá todo lo que sucedió hasta las 3 de la tarde del viernes 2 de agosto. Pero en resumen sucedió lo siguiente. Maduro dio un resultado de las elecciones y no tiene manera de probarlo, no tiene las actas. La oposición hizo un recuento paralelo y sí tiene las actas, que dan como ganador a la oposición, a Edmundo González. Sin embargo, la fuerza la tiene Maduro, o sea, Maduro tiene a los militares. Entonces tenés a la gente venezolana protestando porque ellos tienen el resultado verdadero y a Maduro reprimiendo para contenerlos. Mientras tanto, internacionalmente, el mundo no está haciendo nada. Se le está metiendo muy poca presión a Maduro y está haciendo básicamente lo que se le canta al orto. Y dudo mucho que esto se pueda resolver desde la vía diplomática porque básicamente a Maduro le chupa un huevo lo que diga el resto de los países y las medidas que puedan tomar. Veremos qué es lo que sucede. Ojalá que salga todo bien y le deseo toda la fuerza posible a los venezolanos. Y hasta acá todo lo que sucedió con Venezuela. Ahora vamos a ir con todas las cosas que están sucediendo en Argentina en este momento, que la verdad que son bastante pocas y se quedan muy chiquitas en relación a lo que está sucediendo fuera del país. Una de las cosas más relevantes es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Resulta que la empresa petrolera Petronas e YPF anunciaron una inversión de más de 30.000 millones de dólares en Río Negro. ¿Cuál es el problema? Bueno, que esta inversión estaba planeada primero para hacerse en Buenos Aires. Entonces, claro, en Buenos Aires están recalientes porque se perdieron una de las inversiones más grandes de toda la historia del país. ¿Cuáles son las versiones? Bueno, la de Kicillof, el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, es que Milei ejerció influencia política para que la inversión vaya de Buenos Aires a Río Negro para perjudicar a Kicillof, que recordemos es un gobernador peronista. Y luego tenemos la versión de Milei que dice que simplemente es porque Buenos Aires no adhirió al RIGI, o sea, al régimen de incentivos para las grandes inversiones, que básicamente les quita impuestos a las empresas, con lo cual hace que ganen más plata. Entonces, claro, se supone que estas petroleras han decidido mudar la inversión de Buenos Aires, que no adhirió al RIGI, a Río Negro, que sí adhirió al RIGI. Así que bueno, te dejo a vos que elijas la opción que te parece más convincente. Luego tenemos que habló Macri y básicamente no dijo nada importante. Parece que Larreta va a lanzar un nuevo partido político de centro que se va a llamar MAD. Ya sabemos que le va a ir como el orto, pero bueno, qué sé yo, que se la juegue, no sé. Además está bajando muy fuerte el dólar contado con liquidación. Básicamente esto es por la medida que anunciamos de la semana pasada de que el Banco Central está vendiendo dólares para que baje el precio del dólar. Y pareciera que está dando resultados, aunque este tipo de medidas suelen ser bastante cortoplacistas y luego de acá probablemente 1 o 2 meses el dólar va a volver a subir como siempre. Aunque, bueno, no lo sabemos. El gobierno dice que no. Y quién sabe, tal vez tienen razón. Y luego prácticamente que no tenemos nada más, salvo por el tema de los Juegos Olímpicos. Resulta que hubo un quilombo político muy importante con los Juegos Olímpicos que se están celebrando en París, o sea, Francia, probablemente el país más progresista del mundo, y la ceremonia de inauguración fue esto. Entonces hubo mucha polémica, hubo un montón de gente a la que esto no le gustó, tanto por la ceremonia de inauguración que fue bastante dantesca, como por esta burla y varias referencias más que hay en contra de la religión. Obviamente siempre la religión cristiana, nunca nada en contra del Islam ni nada de eso. De hecho la iglesia salió a repudiarlo, luego desde los Juegos Olímpicos pidieron perdón, pero el quilombo que se hizo fue tremendo. Personas que no termina de quedar claro, pero se piensa que son transexuales que están ganando en muchos deportes femeninos, lo cual hay mucha gente que esto no lo considera justo y varias cosas más. Acá quedaría todo lo de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, si te gustó el resumen, que básicamente fue casi que únicamente sobre Venezuela, pasa que es muy relevante lo que está sucediendo ahí y lo que pasa acá adentro en el país, la verdad que se queda bastante chiquito. Puedes darle like, si quieres más como este, puedes suscribirte, además puedes seguirme en mis redes personales si quieres más videos y por último, como siempre, te mando saludos.